Bien, entonces continuamos con el subjetivo de las masas pélvicas anexiales, desglosando las características de las lesiones sugestivas de benignidad a la ecografía. Como ven acá, este es un ovario, pero fíjense cómo se ve el signo de la nevada, igualmente acá, igualmente acá. Entonces uno ve un paciente que tiene una clínica y la imagen nos sugiere problemas de endometriosis. Los pacientes se asocian muchas veces también con malignidad. Esto que ustedes ven acá es grasa. Fíjense que aquí tenemos una grasa un poco más sólida y un poco más licuada. Igualmente así se presenta la grasa cuando está dentro de los ovarios. Nosotros lo podemos ver cuando hacemos ultrasonido, podemos ver la grasa y se forman las lesiones que son los teratomas maduros y los quistes dermoides. Son lesiones 100% benignas y las reconocemos porque tenemos que aprender a ver la grasa. Entonces yo les decía ahora que cuando uno ve una lesión grasa, ellas tienen esta característica. Ellas no dan una sombra tan nítida como la da el calcio. Recuérdense que en el calcio se ve solamente la parte que está en contacto, la parte más superficial, lo otro es totalmente oscuro. Aquí usted puede ver la lesión completa o el tapón de grasa, pero le da como una sombra sucia. Entonces usted ve y además ve como la imagen es punteada, que es la grasa que está en un periodo de licuefacción mayor. Entonces, esta es una lesión ovalada, uno la puede hacer esta descripción en el anexo derecho. Estoy observando una lesión ovalada de bordes regulares, de paredes delgadas, en cuyo extremo derecho se aprecian dos lesiones redondeadas, dos imágenes redondeadas de isoecogénicas que dan una sombra a un túnel sucio posterior que permiten verse en su totalidad en relación con tapones. Eso se llama tapón dermoide o pelota de grasa, pero el nombre que se le ha asignado es tapón dermoide. Igualmente tenemos acá, entonces vemos una lesión unilocular que tiene un contenido heterogéneo determinado por un área hipoecoica hacia el margen izquierdo. En la parte de la pared anterior, en relación con la pared anterior, hay ecos lineales en alta correlación con pelo, ¿verdad? Y en la parte posterior hay una área más ecogénica que da un pequeño túnel sónico posterior en relación con un tapón dermoide. Esto es otro teratoma. En ocasiones la lesión puede tener dientes como acá, o sea, lesiones calcificadas que representan, que determinan túnel sónico posterior. Fíjense acá, ¿ves? Igual, en un anexo observamos una lesión unilocular que tenía una área ovalada isoecoica que daba un túnel sucio posterior, y en algunas partes había ecos lineales como de pelo, ¿ves? Eso es lo que se denomina mechón dermoide. Esto es lo que se denomina tapón dermoide en el teratoma, y esto es lo que se denomina diente o calcificación. Las lesiones totalmente sólidas que dan túnel sónico posterior, por lo general son fibromas. Recuerden que los fibromas se forman, o los miomas se forman en el útero, se pueden formar en el ligamento ancho, pero también se pueden formar dentro del ovario. Y el fibrotecoma es un fibroma de ovario que es totalmente benigno y es totalmente sólido. Fíjense la diferencia entre una lesión totalmente benigna a una lesión que puede ser maligna, que tiene algunos componentes ecogénicos. El fibrotecoma es la masa totalmente sólida con túnel sónico más frecuente en la mujer de edad mediana y es una lesión invariablemente siempre benigna. Fíjense acá, este es un paciente que yo operé, una paciente, y ella tenía una trompa, un hidrosalping, y el contenido de eso era sangre. Entonces, las masas estováricas benignas, que no son ovarios, que se pueden predecir por ultrasonido, son los quistes parovárico, el hidrosalping, el quiste de inclusión peritoneal y el mioma subseroso pediculado. El quiste de inclusión peritoneal ocurre cuando nosotros operamos los pacientes y no peritonizamos. Al no peritonizar, eso hace una cicatrización, o se forman las capas, hacen una posición inadecuada,
quedan espacios que se pueden llenar de líquido, y entonces muchas de las causas que tenemos nosotros el problema cuando operamos pacientes, que luego de un quiste le aparecen 2 quistes más, que no son realmente quistes de ovario, sino son acumulaciones líquidas en el sitio donde se operó, se extrajo el ovario en relación con el líquido peritoneal que produce la serosa. Entonces eso hay que aprenderlo a ver y reconocerlo, incluso de lo que hacemos cuando hacemos ecografía intervencionista, que usamos la aguja de Chiva, que es una aguja ecogénica, la cual mediante una programación del equipo con una guía ecográfica guiamos esos quistes y desaparecen sin necesidad de intervenir. Una de las operaciones que se complican más luego de una histerectomía son esas operaciones donde hay quistes de inclusión peritoneal por las adherencias que se forman, y nosotros vamos buscando un quiste, y cuando separamos las capas del peritoneo sale un líquido citrino que es el líquido peritoneal. Entonces se puede resolver con una cirugía microinvasiva guiada por ultrasonido. El hidrosalping, recuerden que eso se produce por obstrucción de la fimbria. El quiste parovárico muchas veces son quistes de Gardner que se forman al lado del ovario, no lo reconoce porque tiene que ver el ovario normal al lado. Y el mioma sucero pediculado, que es un tipo de mioma que nosotros conocemos. Por ejemplo, acá, esto es un quiste parovárico. Nosotros podemos ver acá el ovario normal, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y al lado del ovario normal vemos un quiste. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá? Eso era un quiste parovárico. Fíjense que este ovario tiene hasta sus foliculitos acá. ¿De acuerdo? Siempre, claro, lógicamente es una lesión unilocular que es totalmente benigna. Por otro lado, tenemos también que es el hidrosalping. El hidrosalping, recuerden que lo conocemos porque son lesiones tubulares alargadas que tienen una cintura o pseudotaque y son signos patognomónicos prácticamente un hidrosalping, y nosotros sabemos que son 100% benignas, como lo ven acá. Este era más que un hidrosalping, esta es la lesión que les mostré, tenía sangre por dentro, era un hematosalping. Pero claro, tienen los mismos criterios, que es una imagen alargada, se describe alargada, anecoica, con pseudotabique o con signo de la cintura en relación o alta correlación con hidrosalping. Otros casos de hidrosalping, ¿lo ven? Pseudotabique. Y este paciente tenía un hematosalping, tenía sangre, y fíjense cómo se ve acá el ovario y tenía un fibrotecoma. Fíjense un fibrotecoma como lo pueden ver, ¿de acuerdo? Este era el hidrosalping que extrajimos. Este es el apéndice también se le extrajo al cirujano, y este es el fibrotecoma. Quiste de inclusión peritoneal se caracteriza porque él no es ocupante, más bien él tiende a ser improntado o adoptar la forma del útero que le da su forma redonda. Él no tiene presión, y lo vamos a tener después de haber hecho histerectomía, ¿ves? Y tiene un contenido citrino y se pueden confundir con quistes de ovario. Si ha dejado el ovario, tú vas a ver los dos ovarios normales y ves ese quiste al lado. Tiene un antecedente de una cirugía. Bueno, los fibromas pediculados, que uno los reconoce porque forman parte del cuerpo del útero y se proyectan en el anexo, son lesiones todas esas predecibles por ultrasonido. Mientras que la característica ecográfica de las lesiones malignas, como ellas pueden tener ascitis, pueden tener papilas, pueden tener tabique, y es predominantemente, aunque no totalmente sólida, y esas son las características. Si aquella era totalmente unilocular, la lesión va a tener componentes internos sólidos, con excrescencia, tabique y ascitis. Recuerden que la ascitis tiene cierta, como lo veremos más adelante. Y recuerden lo que les dije, que el más peligroso es cuando hay un elemento sólido dentro de un quiste. Ese es el criterio más poderoso de malignidad. Si usted ve una lesión unilocular sólida con un componente sólido en su interior vascularizado, es una lesión de alto riesgo, y esa lesión tiene que ir a cirugía obligatoriamente para una exéresis biopsia, como en este caso que vemos aquí, que se lo mostré anteriormente. Fíjense la imagen que vimos anteriormente, esta que está acá, ¿verdad? Una lesión, un componente sólido dentro de un quiste, se puede ver por resonancia, que es un poco más, pero si ustedes comparan, se ve mejor por ultrasonido que por resonancia. O sea, si ustedes van a ver una lesión en el ovario y lo ven completo, no justifican la resonancia para ver la lesión, porque lo pueden por Doppler.
resonancia no. En la resonancia pues, lo pueden colocar contraste, por supuesto, y si realza es importante, pero más bien la resonancia la tienen que hacer para ver si hay ganglios, si está tomando otro órgano, y la tomografía también por ende. Pero fíjense, si ustedes ven esta imagen acá, se parece a un componente sólido dentro de un quiste o de una lesión unilocular. Pero si le echan un poco de ojo, ven que esto no forma parte de la pared, que da como una sombra sucia atrás, que tiene un poquito de pelo por aquí, y eso es un teratoma. Si ustedes le pasan una cuchara a esa cavidad ahí, mientras que en el otro componente no, porque era formada parte de la pared, si le ponen Doppler no está vascularizado. Entonces, hay que recordar que en el dermoide la excrescencia de mayor ecogenicidad a la pared, la excrescencia es de mayor ecogenicidad a la pared del quiste y determina una sombra acústica sucia o ligera. Fíjense acá, ¿verdad? Entonces me dicen, no, eso es un teratoma. Eso es lo importante, desarrollar el ojo para poder diferenciar. Fíjense, este paciente estaba en el día 15 del ciclo, fue una muchachita que llegó con 15 años con mucho dolor y en un primer momento tenía el signo del panal de abeja y después se fue retrayendo el coágulo, era un cuerpo lúteo hemorrágico y luego después, ya al final, fíjense cómo se formó esto, una componente de mayor ecogenicidad sin ser tan ecogénico, que luego se retrae por completo y se forma un quiste que se reabsorbió totalmente en el momento del ciclo. Una de las características del coágulo cuando se reabsorbe es que tiene márgenes cóncavos, y lo otro que si tú le pones Doppler no hay flujo. Entonces, si usted hace un eco a mitad del ciclo, el paciente tuvo dolor y ven eso, no vaya a pensar que es una lesión multilocular, sino que son tabiques de fibrina. Tengan mucho cuidado y no se confundan. Y el cuerpo lúteo hemorrágico es un gran simulador por eso. Claro, si ustedes ven eso y para más y además le colocan Doppler y ven baja resistencia y dicen, concha, tengo un componente sólido dentro de un quiste y tengo baja resistencia, voy a operarla y resulta que es un cuerpo lúteo. Tengan cuidado con eso. Recordar que en la irregularidad de la pared del quiste en regresión, cuando ha habido también un quiste, a veces él regresa, puede simular papilas, no es más que un quiste que se está reabsorbiendo. Incluso también el folículo, el cuerpo lúteo puede también hacer eso o el folículo ovulatorio puede hacerlo cuando la mujer expulsa el óvulo y se vacía el quiste, se puede retraer en esa forma. Hay que tener ese cuidado también e interpretarlo. El endometrioma a veces puede tener pequeñas excrescencias en su pared, que son coalescencias de coágulos. Recuerden, no se confundan. Y también los endometriomas a veces pueden coexistir con componentes malignos, hay que tener cuidado también con eso. Pero realmente el endometrioma sin ninguna excrescencia y sin ningún tabique es de bajo riesgo porque es una lesión unilocular. Y IOTA lo clasifica y GIRRA lo clasifica de lesión benigna cuando es unilocular, no tiene tabique. La masa sólida y parcialmente sólida son esas lesiones que tienen mayor de 80% de componentes sólidos. Todas esta no es tan peligrosa cuando es totalmente sólida como cuando la lesión tiene componentes anecoicos dentro de su espesor, que son de menor cuantía, pero pueden traducir necrosis en necrosis tumoral. Los neos malignos usualmente ocurrirán en masas sólidas que aún conservan componentes quísticos. Las neoplasias malignas casi sólidas se corresponden a MT, linfoma, tumor de los cordones sexuales, dirgeminoma y teratomas malignos. Fíjense, una señora mayor que yo le hice un ultrasonido, había citis, fíjense que no es una citis totalmente anecoica, sino que tiene puntos blancos. La señora había tenido un tumor de mama y tenía esta lesión. Esta es una lesión, fíjense, ustedes no pueden decir que esto es una lesión multilocular, esto es una lesión sólida porque más del 80% de la lesión era sólida. Una señora de casi 80 años, bueno, pensamos que era un tumor y ese tumor es el tumor de Krukenberg, que es secundario. Fíjense que tenía baja resistencia también al Doppler y esa lesión estaba vascularizada en su interior con el Doppler color. Entonces las lesiones sólidas, cuando tienen componentes aún quísticos, son más peligrosas. El tabique o septo es una banda de tejido que surca un quiste de una pared a otra. Un septo delgado sin componente sólido es sugestivo de benignidad. Un septo mayor de 3 milímetros de espesor o con flujo Doppler, detectable en un quiste de ovario, es una fuerte evidencia de malignidad. Una lesión con un gran número de tabiques también es un criterio de riesgo. No es patoneumónico, pero sí, esto es obligatoriamente, tiene que ir a cirugía y nos vamos a conseguir que un 15 o un 20% de esas lesiones van a ser benignas y la paciente lo que va a pasar es un gran susto, pero obligan, dado que no hay una especificidad y una sensibilidad de un 100% para lesiones malignas,
a operar al paciente. No así para las benignas, que ustedes saben que cuando la lesión es unilocular es 99.99% benigna. Fíjense, aquí hay una lesión multilocular, pero tiene un tabique, pero el tabique es delgado y uno puede decir que podrían ser dos folículos que se unieron y están dando esa imagen. Al contrario, que es un multilocular sólido, el cual tiene componentes o excrescencias sólidas en su pared, que es una lesión de alto riesgo. Esta paciente la operamos y resultó que era un borderline. La paciente no se recibió tratamiento y yo la tengo viendo desde hace ya 6 años sin ningún problema. Esta otra paciente sí tenía excrescencias en su pared y tenía componentes libres en su interior, y esta paciente sí resultó ser un cáncer de ovario. Entonces las imágenes a veces nos pueden confundir, y fíjense que tenía baja resistencia, tenía un índice de resistencia de 0,43 en el tabique, una lesión de alto riesgo. Esa paciente tiene que ir a cirugía. Esta paciente que está acá es un cuerpo lúteo hemorrágico. Fíjense que tiene el signo del panal, bueno, la fibrina, que son los componentes ecogénicos lineales de bajo nivel, y hay que diferenciarlo. Recuerda que la citis, dependiendo de cómo sea, se ha asociado a cáncer. Una paciente con ascitis o tiene un problema cardíaco, un problema renal, o tiene un cáncer. Y la ascitis de cáncer posee partículas ecogénicas, tiene un valor, para hablar de ascitis, de más de 1.5 centímetros en el AP del fondo de saco. Permite, al separar las asas intestinales, visualizar los implantes peritoneales de la carcinomatosis. Recordar que la ascitis con partículas ecogénicas se pueden ver en procesos malignos, también se puede ver en hemoperitoneo y también se puede ver en la peritonitis. Esta es una paciente que vimos, que ya operamos hace años, y fíjense que esta imagen es del 2005. Esta señora, gran amiga mía, que en paz descanse, tenía un cáncer de endometrio, pero también tenía un cáncer de ovario, y tenía una que era puntiforme. Fíjense que esta citis es diferente al de un paciente que tiene una insuficiencia hepática, en la cual es totalmente, como es de sucia, en la otra es totalmente limpia. Entonces la citis puntiforme con partículas de cáncer, esa mía, implantes peritoneales de la carcinomatosis, y además de eso también tenía engrosamiento de la pared de la vesícula. Fíjense las partículas de la carcinomatosis peritoneal, que las podíamos ver, y vimos en la carcinomatosis también baja resistencia al Doppler. Este era el peritoneo, el epíplon, y sin embargo hay que tener cuidado. Podemos tener también ascitis puntiforme en los embarazos ectópicos, porque hay hemoperitoneo, ¿ves? Entonces no es lo mismo, el paciente hay que individualizarlo. Entonces un paciente, la clínica es totalmente diferente, pero es para mostrarle que la ascitis con sangre también, o el hemoperitoneo, puede dar ascitis puntiforme o líquido derrame abdominal puntiforme. Masas anexiales que pueden ser un reto diagnóstico al ultrasonido. Es muy raro, por ejemplo, el acceso tubovárico. Hemos tenido pacientes, en el examen les voy a colocar un caso de un acceso tubovárico, pacientes que consultan con leucocitosis, fiebre, leucorrea, y cuando usted va al anexo va a encontrar una imagen. El acceso puede tabicarse y sugerir una imagen multiloculada, y esos tabiques tienen vascularización, está hipervascularizado, hay hiperemia, hay vasodilatación, hay baja resistencia, y se puede confundir con cáncer. El diagnóstico del componente infeccioso, la leucocitosis, la hipertermia. Sin embargo, después de tratar la infección hay que volverla a reevaluar, porque hay cáncer que se puede infectar. Sin embargo, en una paciente en etapa fértil con leucorrea fetida y una imagen compleja en el anexo al lado del útero con un ovario normal, lo más lógico es que sea un acceso tubovárico. Entonces, otras masas anexiales, las neoplasias estrováricas poco comunes, y las masas anexiales en el embarazo, como el embarazo ectópico, ¿ves? El acceso tubovárico, como les decía yo, leucocitosis, fiebre. Vemos una imagen en un anexo puntiforme. Si usted lo ve así, puede pensar que es una endometriosis, pero eso era pus, células libres, y puede tener baja resistencia. Bueno, hay que ponerle tratamiento, tratar de enfriarlo. En ocasiones hay que drenarlo. Otras masas anexiales son los quistes tecaleuteínicos, que se ocurren cuando usamos inductores de la ovulación, Profásico, una LIF, y cuando hacemos después, le colocamos la HCG, el Lovidrel, entonces, o el Profasi, puede llevar a una hiperestimulación ovárica, que esos quistes tecaleuteínicos se pueden asociar con un cuadro que es dramático y aparatoso, que es un cuadro de problema de manejo de líquidos, que puede ver ascitis,
desbalance hidroelectrolítico, puede llevar a la muerte del paciente. Hay que tener mucho cuidado. Otro cuadro que es la mucocelia pendicular, que lo podemos ver por eco, y el mucocelia pendicular, cuando uno lo sospecha, va a haber un ovario derecho normal, un ovario izquierdo normal, ve su útero normal, y al lado del ovario hay una lesión alargada, ovalada, con paredes ecogénicas, cuyo diagnóstico se hace muy bien por tomografía, y se caracteriza por la calcificación o la imagen hiperdensa de calcificación en la pared de la vesícula, y ese mucocele se puede llenar de un contenido mucinoso, y si se llega a romper puede hacer siembras intraperitoneales, pues son benignas, pero es un problema. Esto que ustedes ven acá es el útero, y al lado del útero había una masa. Esa masa le colocamos flujo y tenía arterias polares, y tenía arterias arcuatas e interlobulares de un riñón ectópico, que se puede también ver y puede confundirse con un tumor de ovario. Los riñones ectópicos por lo general no funcionan bien, muchas veces hay que extraerlo, pero a veces también hay que tener cuidado con los pacientes trasplantados los cuales el riñón lo ubican en la fosa ilíaca al lado del útero, y no se confundan y vayan a pensar que es un... Bueno, ya hemos hablado del embarazo ectópico, el signo del anillo, como lo vimos, y bueno, que puede tener también, ¿no? El paciente tiene una clínica muy característica. En conclusión, la mayoría de las masas anexiales son benignas. La naturaleza de la mayoría de las lesiones puede ser reconocida por sus características ultrasónicas. El análisis morfológico subjetivo mediante la ecografía modo B sigue siendo el mejor método de imagen, con un 91 y 76% de sensibilidad y especificidad. Su uso combinado con el modo Doppler aumenta la sensibilidad al 92%, fíjense que lo que aumenta es un 2% el Doppler. Además, el método con el menor costo y la mayor inocuidad. Por lo cual, si ustedes no tienen Doppler, no se preocupen, que para ver el ovario lo más importante es el modo B. El eco 3D morfológico no ha demostrado ser superior al 2D en la caracterización de las masas anexiales. El Doppler es útil en la categorización de las áreas sólidas con tabiques, y los índices de resistencia baja menor de 0,45 se han asociado a neoangiogénesis. Existe 10 a 15% de falsos positivos en las lesiones de sospecha. Al eco morfológico, la mayoría de estos falsos positivos corresponden a lesiones totalmente sólidas, fibrotecomas, estromas ováricos, complejas como cistoadenomas serosos y mucinosos, aquellas que tienen componentes sólidos en los tabiques. A un estudio en la angiografía Doppler 3D no ha demostrado, está estudiándose desde que yo comencé el 3D en el 99, y bueno, no hay que cerrarse, la ciencia avanza y llegará un momento que realmente la perfeccionará. Conclusión, el reporte debe ser claro y debe orientar al clínico de la naturaleza de la mayoría de las lesiones. El ecografista, a la luz de los hallazgos imagenológicos, debe ser capaz de discernir cuáles pacientes serán susceptibles de manejo expectante y de determinar el pequeño porcentaje que requiere método de imagen adicional y tratamiento quirúrgico. Y es esencial y grabar lo siguiente, que un componente sólido en una masa ovárica quística es la característica ultrasónica de mayor peso para malignidad. Es el más importante, como se los nombré. Entonces, las masas anexiales, seguimiento, ¿verdad? En la premenopáusica, no seguir quistes menores de 4 centímetros cuando son uniloculares. Eco en 6 semanas, si es un quiste benigno mayor de 4 centímetros. Y en 6 meses, seguir los hidrosalpis, los endometriomas y el quiste de inclusión. Realmente yo sugeriría que el eco pélvico debería hacerse cada 3 meses, porque un cáncer de ovario va a comenzar, y si lo ves al año, va a ser, yo creo que mucho tiempo. No es como la citología. Recuerden que para que estalle un cáncer de útero o de cuello tardan 6 años. Sin embargo, cuando estalla un cáncer de ovario puede estallar en menos tiempo. Para eso no hay pauta para ovario, pero la mujer, y como tenemos muchas mujeres en el curso, les sugiero que tomen esta sugerencia. La POMEL, si tiene un quiste menor de 1 centímetro, y 6 meses en quistes uniloculares de 1, mayor de 1 y menos de 1.5. Son pautas que las pueden tomar. No es un consenso de alguna institución, pero son sugerencias del autor con respecto a la evaluación morfológica subjetiva. Eran lesiones benignas, fíjense el tamaño que tenían. Gracias y
Nos vemos entonces.